Buenos días, mi nombre es Eric Ezequiel Scholl Díaz. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT Campus Chetumal. Hoy quiero platicarles sobre lo que es el juicio de amparo indirecto. Cuando nosotros hablamos de amparo, este funciona como un control constitucional. Hoy voy a platicarles lo que es el juicio de amparo indirecto. La ley de amparo hace mención en el artículo 107, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación cause perjuicio a la persona quejosa, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido, contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose que por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a las personas, contra las omisiones del o la Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimientos cuando no esté satisfecha la reparación del daño, contra actos de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un uso, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la misma ley, la ley de amparo, en el artículo 108, hace mención de cómo la demanda de amparo debe formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresa el nombre y domicilio de la persona quejosa y de la que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, el nombre y domicilio de la persona tercera interesada y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. La autoridad o autoridades responsables, en el caso de que se impugnen normas generales, la persona quejosa deberá señalar a los titulares del órgano del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubiere intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la persona quejosa deberá señalar con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. La norma general, acto u omisión de cada autoridad se reclame bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan a los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Los preceptos que, conforme el artículo primero de la ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo primero de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u órganos de la Ciudad de México que haya sido invadida por las autoridades federales. Si el amparo se promueve con apoyo en la fracción 3 de dicho artículo, se señala
el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida y los conceptos de violación. Todo esto es lo que debe tener prácticamente la redacción para que la demanda de amparo indirecto pueda proceder. También hay que hablar sobre lo que es la audiencia constitucional. ¿Qué es la audiencia constitucional? La audiencia constitucional es la etapa central del juicio de amparo indirecto. Es una diligencia judicial donde el juez analiza las pruebas, los alegatos de las partes y emite una resolución sobre si se concede o se niega el amparo solicitado. Según la ley de amparo vigente, la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto es la diligencia judicial en la que 1. Se admite la demanda de amparo, 2. Se requiere informe con justificación de la autoridad responsable, 3. Se notifican y dan vista a las partes, incluyendo al tercero interesado si lo hay, y 4. Se desahogan las pruebas, se formulan los alegatos y al final el juez dicta sentencia resolviendo la demanda de amparo. ¿Cuáles son las etapas o partes de la audiencia constitucional? Son 6 etapas. En la primera, pues es la admisión de la demanda. El juez, dentro del procedimiento de amparo indirecto, admite la demanda, la previene si hace falta, resuelve cuestiones formales, marca fecha y hora para la audiencia constitucional. El segundo es el informe con justificación de la autoridad responsable. La autoridad responsable debe rendir un informe con la justificación por escrito o medios magnéticos. Tiene plazo legal 15 días con posible aplicación de 10 días para hacerlo. Vista de las partes y el tercero interesado. Se notificará el tercer interesado, se entrega la copia de la demanda. Esto debe ocurrir antes de la audiencia, al menos 8 días entre las notificaciones del informe y la celebración de la audiencia constitucional. Ofrecimiento de pruebas. Las pruebas puede ser testimonial, pericial, inspección judicial. Deben ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia, sin contar el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia. En el quinto, pues tenemos lo que es la audiencia constitucional. En esta parte, pues es la audiencia, se desahogan las pruebas ofrecidas, las partes presentan sus alegatos, se cierran los periodos probatorios y pasa la sentencia. Y por último tenemos lo que es la sentencia. El juez de distrito emite sentencia, puede conceder o negar el amparo o sobreseer en caso de improcedencia. La sentencia se basa en el análisis de las pruebas, alegatos y todo lo aportado. Un caso hipotético, podemos hablar cuando Juan Pérez, un ciudadano mexicano, recibe una orden de clausura inmediata de su negocio por parte de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento, sin que se le haya dado audiencia previa ni se haya seguido un procedimiento legal. ¿Cuál es el problema legal? Pues Juan considera que la autoridad municipal violó sus derechos constitucionales. En ellos están el derecho de audiencia, que está plasmado en el artículo 14 constitucional, su derecho al debido proceso y la libertad de trabajo, que este se encuentra igual en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Qué hace Juan? Presenta un juicio de amparo indirecto, ya que se trata de un acto de autoridad fuera de juicio. No hay juicio en su contra. El acto es de ejecución inmediata. Ya clausuraron su local y no tiene otro medio de defensa eficaz. ¿Cuáles son las etapas que se va a vivir en este proceso? Pues primero, como habíamos comentado, se presenta la demanda de amparo. Juan acude al juzgado de distrito con su abogado y presenta la demanda solicitando también la suspensión provisional del acto para que le permitan seguir operando su negocio mientras se resuelve el juicio. El segundo paso, pues, es la admisión de la demanda. El juez admite la demanda, fija fecha para la audiencia constitucional, requiere que la autoridad rinda su informe justificado. En el tercer paso, pues hablamos de la suspensión provisional. El juez concede la suspensión provisional, permitiendo que el negocio de Juan siga operando mientras se decide el fondo del amparo. El cuarto, pues, es el informe justificado. La autoridad responsable rinde su informe tratando de justificar su actuación. Pues el quinto paso hablamos sobre lo que es la audiencia constitucional. Se desahogan pruebas, se presentan los alegatos, el juez analiza todo el expediente. Y por último tenemos lo que es la sentencia. El juez resuelve el juicio, concede el amparo a Juan, declarando inconstitucional la clausura por no haberle garantizado su derecho de audiencia previa. ¿Cuál es el resultado? Pues el acto de clausura queda sin efecto. Juan puede seguir operando su negocio con normalidad. Se protege su derecho de debido proceso y la seguridad jurídica. ¿Por qué es un amparo indirecto? Hablamos de que el amparo indirecto va contra un acto de autoridad fuera de un juicio, con ejecución inmediata y por tratarse de una violación directa de los derechos constitucionales sin procedimiento legal alguno. ¿Cuál es la importancia? Garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, el principio de debido proceso, ya que permite que se escuchen todas las partes, se analicen las pruebas y se tenga una resolución fundamentada. Es una instancia de control de constitucionalidad de actos de autoridad, clave para preservar los derechos fundamentales señalados de la Constitución. Permite imponer obligaciones a las autoridades responsables, otorga informe, presente pruebas, justifique sus actos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues hablamos que la audiencia constitucional es el momento clave del juicio del amparo indirecto. Es donde el juez valora pruebas, escucha las partes y resuelve si concede el amparo. Gracias a esta figura se garantiza el respeto a los derechos fundamentales conforme a la ley de amparo vigente en México. Conocer este proceso es esencial para comprender cómo funciona la justicia en un Estado de derecho. Agradezco de antemano su atención prestada.